Buenos días, compañeros, maestro. Mi nombre es María Guadalupe Vital Romero. Curso el quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. La materia es Derecho Financiero y les voy a hablar del presupuesto de egresos. Como ahora sabemos, al presupuesto de egresos de la Federación presenta de manera ordenada y sistemática la información sobre el gasto público. Estos recursos pueden ordenarse de diversas maneras, entre ellas la división en gasto no programable y gasto programable. El primero se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley, como la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, entre otros, lo que significa que no financia las operaciones de las instituciones del gobierno federal. El segundo se refiere a que soporta la operación de las instituciones del gobierno, las relaciones con otros países, para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras. Otra forma de clasificar los recursos es a través de las denominadas dimensiones del gasto a saber. La administrativa, que se refiere a los ejecutores del gasto, esto es, aquellas instituciones que llevan a cabo acciones que deben ser sustentadas por recursos económicos, como una Secretaría de Estado, quien gasta. La economía, que se refiere al tipo de bienes y servicios que se adquieren, en que se gasta, y la funcional, que tiene que ver con el propósito al que se destina el gasto, esto es, el desarrollo social o productivo o a gestión gubernamental, por ejemplo, para qué se gasta. La dimensión administrativa nos permite identificar con claridad a los ejecutores de gasto, en donde encontramos dos grandes grupos. Por un lado, los ramos administrativos y generales y por el otro, el sector paraestatal. La asignación de recursos a través de los ramos administrativos es para los poderes legislativo y judicial, para el Instituto Federal Electoral y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como para las diferentes secretarías de Estado. Estos ramos administrativos se organizan en unidades responsables, URSS, que están facultadas para ejercer los recursos presupuestarios. Las asignaciones de gastos que corresponden a estas URSS se identifican en el presupuesto de egresos de la Federación con una clave presupuestaria, que es el nivel más desagregado en el que se presenta la información. Por otra parte, los ramos generales son para sufragar el pago de obligaciones distintas a los programas de las instituciones o secretarías de Estado. En cuanto a la asignación de recursos para el sector paraestatal, se diferencia en entidades de control presupuestario directo y entidades de control presupuestario indirecto. El grupo de entidades de control presupuestario directo incluye aquellas que tienen una relevancia estratégica y cuyo nivel de ingreso y gasto se autorizan de manera específica en la Ley de Ingresos de la Federación y en el decreto aprobatorio del presupuesto de egresos de la Federación respectivamente. El grupo de entidades de control presupuestario indirecto incluye a los demás organismos y empresas paraestatales. Su gasto se considera como parte del presupuesto en cada uno de los ramos administrativos en que se encuentra sectorizados. La dimensión económica del gasto permite identificar el monto de los recursos que se utilizarán para adquirir insumos y servicios para la operación cotidiana de las instituciones del gobierno federal. Es importante hacer notar que el presupuesto de egresos de la Federación no detalla el tipo de gasto al que serán aplicadas las asignaciones para transferir a los estados, ya que no es posible conocer los bienes o servicios que serán adquiridos por los beneficios de estos recursos. Por lo tanto, esta clasificación solo se aplica al gasto programable. La dimensión económica se divide en diferentes renglones o rubros de gasto. Esta división está normada por el clasificador por objetivo de gasto, que considera 3 niveles de desagradación: capítulo de gastos, concepto de gastos y partida de gastos. La dimensión funcional permite conocer el propósito al que se dirigen los recursos públicos. Con ella
se identifica cuánto del presupuesto se canaliza hacia programas sociales, cuánto a la generación de energéticos y al desarrollo de infraestructura económica y productiva, cuánto a la tarea de gobernar y cuánto al gasto no programable. El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A estos recursos se les denomina gasto público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, documento que autoriza a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y viviendas, apoyar el desarrollo del campo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y para atender el costo financiero de la deuda, entre otros. Pero, ¿de dónde vienen estos recursos? El gobierno federal los obtiene del pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad, los ingresos del petróleo, de la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos, de las contribuciones de trabajadores y patrones al sistema de seguridad social, así como de financiamientos que contrata. La Cámara de Diputados y de Senadores son quienes autorizan el cobro y la recaudación a través de la Ley de Ingresos de la Federación, a diferencia del presupuesto de egresos que solo aprueba la Cámara de Diputados. Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y productos, aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios públicos, y que la diferencia entre estos ingresos y el gasto público, cuando este último es mayor, se cubre con la deuda pública, esto es, con los préstamos que el gobierno adquiere. Así el ingreso anual es igual al monto de gasto público. En suma, el presupuesto de egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.